Bueno, el otro tema que también se recuerda en estas fechas es el tema de la reforma agraria, ¿no? Sí Mm, es. 70 años de la reforma agraria y bueno, fue un proceso muy importante. ¿Podés entrar, Eh, Gualberto? Normalmente, y bueno, teníamos que tener la presencia del compañero Gualberto, ¿no? El día de hoy, para hablar sobre este tema. Eh, bueno, sobre el tema de la reforma agraria, es muy importante recordar, bueno, muchas veces el MNR trata de centrar la atención en este tema como si fuera una obra de ellos. Sin embargo, el tema central es que la reforma agraria no hubiera sido posible y el MNR jamás lo hubiera aceptado de no ser la gran movilización campesina que hubo, ¿no? Bueno, Miguel, tal vez nos puedes comentar un poco más sobre esto. Bueno, a la espera de si puede ingresar el compañero Gualberto. Estás con el micrófono apagado. Sí, efectivamente, el MNR trata de adueñarse del discurso de la reforma agraria. Este, cuando las tierras habían sido ocupadas incluso desde antes del 52, en distintos lugares por los campesinos y expulsados y mucho más después del 52, cuando fue derrotado el ejército y disuelto el ejército, ¿no es cierto? Entonces, eh, campesinos armados ocuparon prácticamente en el altiplano y sobre todo en los valles de Cochabamba las tierras e impusieron la reforma agraria. El tema, claro, es eh, eso no tuvo una sola dirección, digamos, se trató del MNR de adueñar, provocó incluso enfrentamiento en algunos casos entre los campesinos, pero recordemos que la reforma agraria que se celebra ahora es del 53 y un año después de la Revolución del 52, que como dije, las tierras ya estaban ocupadas por los campesinos. Entonces no es la reforma agraria del MNR fue como ya darle, digamos, aceptar el hecho, y estuvo acompañada de un cambio de orientación. eh, bueno, esto por supuesto estuvo unido al, a la ocupación de las minas y a la nacionalización de las minas, que tampoco fue una obra del MNR, sino de los mineros, trabajadores mineros, que primero derrotaron al ejército y después, o mejor dicho, junto con eso ocuparon las minas y llevaron a la nacionalización. Estos fueron dos hechos fundamentales que el MNR después fue, con los años, tratando de deshacer o de cambiar. Bueno, en el caso de la reforma agraria, evidentemente estableció una política agraria vinculada eh, a oligarcas, algunos vinculados al MNR, en el oriente del país. En ese momento se empezó a apoyar el oriente, eh, también quitándole tierra a los indígenas, para que fuera política agraria prácticamente de todos los gobiernos, que llega hasta el presente, ¿no es cierto? Y se abandonó Occidente. En gran parte de las tierras no se hicieron obras de agua, no se... Es decir, hoy en muchos lugares hay una crisis agraria en Occidente por falta de agua, por ejemplo, que tiene que ver con el tipo de agricultura de destrucción de bosques que hay a nivel nacional. Entonces,
70 años de esa reforma agraria que llevaron adelante los campesinos indígenas de Occidente, se plantea hoy una nueva revolución agraria que implica en Occidente y en los valles, es decir, tanto en el altiplano como en los valles, en muchos lugares, obras de agua, cuidar el agua y obras que permitan el riego. En Cochabamba había incluso planificado, el MAS había prometido, pero no se hicieron. Y en el campo, en el oriente, implica sacar a la oligarquía, la tierra que usurpó, que tomó, y entregarla a campesinos indígenas que la trabajen. Eso estaba planteado en la Constitución, supuestamente se iba a realizar, muy condicionado, eran los que tenían menos de 5.000 hectáreas, bueno, más de 5.000 hectáreas, pero después se hizo un cambio en la Constitución y finalmente se quedó en una cosa casi ridícula, que es una reforma agraria, pero no retroactiva, es decir, los que tenían tierra se quedan nomás con la tierra. Y otros artículos que establecen que se va a hacer revisión de su productividad, pero que eso se fue postergando, y todavía hoy la oligarquía no solamente conservó las tierras que tenía, sino que en muchos casos ocuparon supuestamente tierra pública, tierra del Estado, que no les había sido entregada. En otros ocuparon zonas boscosas, que destruyendo los bosques. Es decir, es urgente una segunda, así como dijimos, una segunda independencia, una segunda revolución agraria que cuide la naturaleza, que dé a los campesinos e indígenas posibilidades de trabajar la tierra. Hoy gran parte están abandonando la tierra, sobre todo en los valles y en el altiplano. Muchas comunidades casi no quedan jóvenes, la mayoría de las comunidades, porque no ven futuro, cada vez producen menos, con algunas excepciones, claro, de algunos productos que sí todavía sirven, digamos, pero esto se va limitando. Por eso es muy importante, y esto es parte del planteo de la sociedad orgánica que fue creada por Felipe Quispe y otros dirigentes como Gualberto Arenas en el 2019, y que ahora se plantea hacer su segundo congreso, que más bien trae las tradiciones de la antigua CCB, y bueno, pero uno de los planteos es justamente esta segunda revolución agraria que es cada vez más importante, es salvar al campesinado y salvar al país, digamos, la naturaleza, la alimentación. Hoy se importa gran parte de la alimentación que consumimos, mientras que en Oriente se produce soya y otros productos para exportar. Bueno, esa es la realidad actual, digamos, de del campo en Bolivia. Entonces, a 70 años es importante recordar esto, recordar esa gran revolución, que obviamente no son las mismas condiciones hoy, hay mucho menos población agraria, pero sí es necesario, y no solamente los que viven del campo, sino para el conjunto del país, una transformación del campo, como dije, en gran parte también para nuestra alimentación. Muy bien, Miguel.
Muy importante esto, ¿no? Un elemento que quise añadir es de que al igual que fue la reforma agraria, esto no fue una concesión de un gobierno, ni mucho menos, ¿no? Y es un problema que tenemos hoy en día, ¿no? Hay muchos dirigentes de algunos sectores que están esperando, digamos, para que el gobierno haga algo, ¿no? Que el gobierno dote de alguna tierra, de los títulos, solucione los problemas, cuando en realidad, digamos, como fue la experiencia de la reforma agraria del 53, esto solo fue posible por la movilización y por la acción directa de los hermanos campesinos, ¿no? Hoy en día, bueno, se tiene que retomar esas tradiciones, porque de lo contrario jamás se hubiera obtenido una reforma agraria, igual que como señalabas, ¿no? El tema de la nacionalización de las minas no fue una concesión, un proyecto, un plan del gobierno, más bien todo lo contrario. El gobierno estaba viendo cómo evitar todo esto, ¿no? Y solo se terminó aceptándolo, aprobándolo, y para terminar justamente frenando ese proceso y irlo sometiendo y debilitando poco a poco, pero solo aprobó este tipo de procesos, este tipo de hechos, porque ya estaban hechos de la práctica. En los hechos ya estaba, bueno, la minería ya estaba ocupada por los mineros, y en el caso de los campesinos ya había empezado la toma directa de las tierras, y eso fue muy importante lo de Ureña, en Cochabamba, y bueno, realmente ese fue el proceso que el MNR solo terminó firmando el decreto sobre lo que ya estaba hecho y sobre un proceso que en realidad iba a ir avanzando mucho más, ¿no? Ese es el carácter, esa es la enseñanza que tenemos que tomar en cuenta, y para las futuras luchas ese es el carácter que se le tiene que dar, ¿no? Como parte de un proceso revolucionario que se dio en ese entonces, en el siguiente proceso revolucionario que se dio en el país, no se puede esperar que desde el gobierno empiecen este tipo de cambios, como se vio con el tema del MAS. En 2003 se exigía una nueva reforma agraria, una revolución agraria, como se llamó en ese entonces, y bueno, todo lo que vino de la mano del MAS no fue eso, ni mucho menos, y cada vez fue restando a la exigencia del pueblo trabajador, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que retomar, ese tema de la acción directa y ese tema de la lucha revolucionaria, independientemente de las promesas y, bueno, lo que diga el gobierno, ¿no? Los sueños. Ahí lo tenemos a Gualberto, justamente se está conectando en este momento. Sería bueno poder escuchar algunas palabras del compañero. Justamente él fue uno de los grandes impulsores, el principal, para la fundación de, bueno, no la fundación, sino para recuperar y establecer la CSUCB orgánica, donde participó, como decías, Felipe Quispe, el Maipu. Estuvo también en sus últimos días el compañero Genaro Flores, que fue uno de los, el fundador de la CSUCB, que bueno, también estuvo escuchando y siguiendo muy atento el tema de bueno, de la estructuración y del Congreso Orgánico para continuar con la CB orgánica. Ahí tenemos la imagen de Gualberto, el micrófono está apagado, Gualberto, no sé si nos escuchas. El micrófono está apagado, Gualberto, si puedes encenderlo. Ahora sí, Hola. ahora sí te escuchamos. Justamente, Gualberto, estábamos hablando de la reforma agraria, de la revolución agraria que se necesita hoy en día, y sería muy importante escuchar tu palabra como dirigente de la actual CSUCB orgánica. Buenas noches, Humberto. Miguel también está. Bueno, no sé, los he visto a los dos nomás. Sí, el tema estaba escuchándoles en Radio Rebelión, pero no ingresaba mi voz. De todas maneras, yo quisiera complementar a lo que ya están comentando, que, que el 2 de agosto es el calificativo del Día del Indio o de la Revolución del 52, porque así los han denominado los patrones, o decimos el gobierno, porque no es el denominativo de los mismos campesinos. Eso nos han puesto los del gobierno. Entonces, eso que aclararíamos por una parte. Por otro lado, también el 2 de agosto, o mejor dicho, los movimientos para que se llegue al 2 de agosto del 53, prácticamente hay un antecedente, digamos, fatídico para
sector campesino a nivel nacional. Entonces, el primer sindicato campesino se funda justamente en Ocureña, en Anarancho, ¿no? Ese sindicato se hace 82 años, ¿no? Desde esa fecha hasta ahora. Entonces, pero sin embargo, las luchas de los movimientos campesinos aisladamente ha habido pues mucha lucha porque realmente los campesinos eran pues en las haciendas esclavos, pongos que pertenecían a la hacienda, al patrón. No eran pues, o sea, no eran conceptuados ellos como libres, sino ellos pertenecían a las haciendas. Es por esa razón, inclusive, la feria más importante de Bolivia, aquí en ese tiempo de las haciendas, había aquí en Ansaldo. Esas ferias eran exclusivamente para la venta de los pongos, ¿no? Aquellos compañeros que no conocen la historia, es muy bueno recordar esta situación. Las haciendas, los patrones venían a esa feria y donde justamente negociaban a los pongos, a los esclavos que eran los campesinos. Entonces, así había una venta, ya sea hombre, ya sea mujer. Entonces, esa es la famosa feria en Ansaldo. Bueno, entonces creo que esas cosas no se difunden. Se trata de ignorar, pasar por alto la historia del movimiento campesino. Pues solamente de esa manera organizada han podido derrocar y expulsar a los patrones. Las haciendas eran pues, como le digo, grandes empresas. Eran mecanizadas, tecnificadas por el Estado, ¿no? Tenían toda la tecnología de último, ¿no? Entonces, después de las del 52, del 53, el campesino queda, digamos, como dueño de las parcelas, pero que el gobierno ha negociado con los hacendados. No ha sido una expulsión, sino ha sido negociada, ¿no? En la cual los patrones pues se fueron a las mejores tierras hacia el oriente. Entonces no ha habido pérdidas. Claro, lógicamente las pérdidas serían las que los campesinos cuando invadieron, mataron algunos patrones, fueron ahorcados en ese entonces, ¿no? Pero sin embargo, si seguimos viendo la historia, el campesino se queda con el terreno, ¿no? Sin embargo, es 30 centímetros de profundidad la tierra, solamente la tierra es dueño. Pero desde los 30 centímetros hacia abajo, que quedan los minerales en este caso, o el entorno llamado territorio, seguía siendo dueño el Estado siempre gobernado por los patrones, o por las roscas, como se decía en ese entonces. Entonces, al campesino, pues, nunca le han apoyado técnicamente, o sea, no le han apoyado como apoyaban a las haciendas, los gobiernos. Prácticamente les han desamparado a su suerte al movimiento campesino, ¿no? Hasta el momento, desde ese momento del 53 hasta ahora, el campesino ha sobrevivido sobre su propio trabajo, que no ha recibido ningún apoyo tecnificado, mecanizado, como lo hacían a los patrones. Por eso, si vamos a ver, por ejemplo, las grandes empresas que hay en Bolivia son hechas por el Estado, para los patrones, para las haciendas. Por ejemplo, acá las represas de Angostura es hecha por el gobierno para justamente beneficiar a los patrones aquí del Valle Bajo, Valle Central, ¿no? Entonces, y así mismo a nivel nacional.
Entonces hemos visto siempre que hemos sido excluidos de nuestros derechos, de nuestras libertades. Siempre ha sido así. Entonces, pero que ellos pues han manipulado, han ido haciéndonos creer que teníamos derechos, que éramos soberanos, que éramos independientes, bueno, pero todo eso es absurdo. Entonces, y así, ¿no? Los patrones siempre han recibido colaboración y los patrones que se han ido al oriente, bueno, tienen millones de hectáreas y tienen todo el apoyo, la subvención, sigue el apoyo tecnológico, técnico, mecanizada y mercados, todos, es decir, todo el apoyo y el respaldo. O sea, el Estado sigue fomentando a esos patrones y nosotros estamos emigrando, abandonando estas tierras. Entonces, es una situación, pero dramática, se debería escribir o reescribir, digamos, la historia de nuestro movimiento campesino. Entonces, yo creo que esto un poco más profundizó lo que pasa el 2 de agosto, que es que se debería escribir mucho más de esta situación que se ha dado, ¿no? Históricamente. Gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Muy Está bien. importante tu participación y bueno, todo lo que nos recuerdas, ¿no? Es muy importante tener todo esto en cuenta, ¿no? Y, y bueno, justamente es necesario para todo lo que queda, todas las tareas que siguen quedando, lo que tú dices, ¿no? O sea, los patrones al final, claro, algunos se quedaron relegados, ¿no? Pero muchos lograron acomodarse en las mejores tierras en el oriente, ¿no? Y eso es algo que sigue faltando, ¿no? Eso es algo que quedó inconcluso y que justamente es una de las causas del atraso del país, de la pobreza del hermano campesino y bueno, de la concentración de riqueza en las manos de unos cuantos, ¿no? De unos cuantos corruptos, de unos cuantos grandes oligarcas que, bueno, han manejado el Estado durante mucho tiempo y lo siguen haciendo, ¿no? Y se benefician con distintas formas de corrupción empresarial, como se ve en el caso del Banco Fácil, que están ligados con el tema del narcotráfico, como se ve constantemente en distintos elementos, y que siguen siendo prácticamente los dueños del país, ¿no? Y que, como tú decías, ¿no? Está la gente que, bueno, el tema del pongueaje y el tema de la explotación brutal que se vivía, ¿no? Muy, muy importante, Alberto, todo lo que nos recuerdas y nos señalas, ¿no? Y la necesidad justamente de avanzar hacia una revolución agraria para erradicar todo esto, ¿no? Así es. No sé si quieres decir algo más para cerrar el punto y cerrar el programa de hoy. Sí, yo creo que lógicamente los gobiernos de turno han, han querido decir, pasar esta historia, o sea, es decir, no darle importancia, digamos, del 52, como este gobierno actualmente minimiza esa revolución, la lucha de los campesinos, y él privilegia la revolución cultural que ellos lo llaman el actual gobierno. Entonces, yo creo que frente a eso es aumentar, o sea, es, seguir, digamos, discriminando al verdaderamente lo que pasa con el campesino, ¿no? Si hablamos si vemos ahorita, analizamos los pobladores, o en este caso los movimientos campesinos, pues que eran mayoritarios en el país, son millones que se han ido hacia el exterior. Han abandonado sus tierras, prácticamente están en el minifundio, surcufundio, aquí en el Valle Alto, aquí en el Valle Central, que prácticamente ya son surcos nomás ya sus terrenos, ¿no? Entonces, sin ninguna posibilidad de poder avanzar en base a su trabajo, a su terreno. Entonces, yo creo que y gran parte de nuestro territorio nacional
está abandonado. Solamente se está poblando en las zonas urbanas y la zona del oriente boliviano. Entonces, la parte de los valles, tierras de los valles y del altiplano, están quedando abandonadas, desérticas, porque justamente esas tierras que eran importantes para producir, para hacer el granero de Bolivia, ahora quedan por falta de agua desérticas. Entonces, no ha habido, pues, verdaderamente el impulso que se quería, ¿no? La revolución agraria, ¿no? Entonces, lo que se tiene que plantear en ahora es que justamente es que tenemos que regresar a esas tierras abandonadas. Uno es eso, y recuperar las tierras del oriente que están en manos de personas o de individuos que se han aprovechado gracias a la política desde la época de Banzer hasta actualmente, pues están en las mejores tierras del oriente, del latifundio, están en manos de los grandes latifundistas, ¿no? Saqueadoras del país. Entonces, esto es justamente, ¿no? La que nos hace ver cómo ellos siempre han estado gobernando, ¿no? En contra del movimiento campesino, en contra de los trabajadores. Entonces siempre nos han usado, pues, como mano de obra barato, ¿no? Seguir explotándonos, seguir siendo, pues, no utilizarnos como, ¿no? Un grupo electoral, simplemente así. Entonces yo creo que esto, como decía Miguel, la revolución agraria tiene que ser en base al agua. Uno en los valles, en la zona altiplánica, pues tenemos que responder a esas necesidades. Nunca ningún gobierno ha respondido a las necesidades del agua. En la época de Barrientos, y esto también está escrito en la historia, Barrientos cuando vino aquí al Valle Alto, ¿no? A gran concentración de campesinos en Valle Alto, Clisa, pues él hacía entrega de algunas cosas, ¿no? Para el campesino, palas, picotas, en cantidad entregaba a los campesinos. Y en ese momento su discurso decía: compañeros, que ahora con todas estas herramientas vamos a producir 3 veces al año, ¿no? Entonces, un campesino dirigente se levanta y le dice: compañero, en quechua le dice, ¿no? Si quieres que produzcamos 3 veces al año, vas a tener que venir a orinar. ¿Con qué vamos a producir esos sembradíos? O sea, imagínate, estamos hablando del 65, del 67, de esos años, donde ya la sequía era notable en el Valle Alto, ya era una desesperación. Entonces, que estas cosas prácticamente se ha ido, pues, ignorando, digamos, la política nacional. Bueno, eso yo complementaría, compañero. Muy bien, muchas gracias, Gualberto. Y no, realmente es muy importante ese tema del agua también como parte de, bueno, de todos los problemas que hay y que no hay ninguna solución por parte del Estado. Bien, bueno, de esta forma hemos recordado lo que fue la reforma agraria del 53 y además esta necesidad de complementarla con una revolución agraria para hoy en día, ¿no? Para terminar todo lo inconcluso, para expropiar a la oligarquía. Y claro, como parte de esta revolución agraria, nueva revolución agraria, está también el tema del agua presente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alberto. Y bueno, con esto concluimos esta edición de Radio Rebelión del 6 de agosto del 2023. Y bueno, ya nos estaremos viendo la próxima semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Alberto. Gracias. Gracias. Y hasta la próxima semana. Con lo más, muy buenas noches a todos. Bueno, chao, chao. Chao, con lo chao. más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores.
marchen ya los maestros